Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con nuestro devocional. El título de esta ocasión es Libres. ¿En verdad somos libres? Basado precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Y este capítulo del Evangelio gira en torno a la pregunta ¿quién es Jesús? Y lo podemos ver desde los versos 12 hasta el 59 del capítulo 8. Precisamente los judíos contendían con el Señor porque estaban, pues de alguna manera, tan confundidos en ver lo que hacía y lo que hablaba con lo que ellos conocían de su persona, de su familia. Y entonces por eso viene la pregunta, ¿quién eres tú? Y es lo que es la incógnita que ellos tenían. ¿Quién te crees tú? Le decían. En el verso 53 le hacen la pregunta, ¿tú eres acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? Y le hacen la pregunta, ¿quién te haces a ti mismo? Y toda la confusión de los judíos presente en ese momento que el Señor estaba hablando, pues viene precisamente de las palabras del Señor. En el versículo 58 Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, porque esto era lo mismo que Dios le había dicho a Moisés en la zarza ardiendo, yo soy. Entonces, cuando lo dijo el Señor, precisamente por eso lo querían apedrear. Ellos entendieron, muchos de los judíos entendieron que se hacía él mismo uno con el Padre, o diciendo él es el Padre y yo soy uno con él, y lo era, pero los judíos no lo entendían. Porque el Señor Jesús usaba el lenguaje que solo Dios podía usar. Y aunque la relación de Jesús con su Padre fue única, a través de Jesús también nosotros podemos conocer a Dios. La relación con el Señor trae libertad a tu vida. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa esa libertad? Jesús dice que conocerlo a Él es precisamente eso. Él dijo en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero a diferencia de lo que lo que estaba exponiendo el Señor, los oyentes, los judíos, para ellos la verdad era la ley, y el estudio y la fidelidad que tuvieran a la ley, pues los hacía una persona libre. Por eso podían afirmar que eran libres por haber dedicado su vida al estudio, de alguna manera, a su manera, de la ley de Moisés. Pero el Señor Jesús afirma algo que va a ir cambiando su forma de ver el estudio, porque ya no es estudiar la ley para ser libres, ahora es estudiar lo que fue establecido. Por eso el Señor dijo ahí en el verso 31, dice la escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, seguir a Jesús es el camino a la libertad. Ahí es donde nosotros vamos teniendo esa libertad en el Señor. La verdad es revelada por Dios a través del Señor Jesús, puesto que Él es la verdad. Él mismo lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que conocer la verdad no se trata de asentir a proposiciones, sino de conocer a una persona. Vivir en la verdad es vivir en la relación de amor con el Señor. Conocer a Jesús precisamente nos ayuda en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, nos ayuda a comprender el propósito aún de la vida. Así es que la respuesta a las palabras de Jesús, que los mismos judíos tenían, ellos le dijeron libertad. Ellos decían, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
O sea, la idea preconcebida era que como habían estudiado la ley, eso los hacía tener libertad. Por eso el Señor entonces les contesta: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Verso 34. Entonces, pecar es ser esclavo de nuestros impulsos, de nuestros pensamientos, de nuestra necesidad a veces de poder, de admiración de las personas, es ser esclavo de lo que otros piensen de nosotros, esclavo del temor, de la angustia. Así es que sin Jesús en nuestra vida todos somos esclavos del pecado. Y así como el Señor nos mostró el problema, también nos da la solución. En el verso 36 Él dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de? Pues libertad de la culpa. Cuando el Señor sube a la cruz, Él nos libera de la culpa y la vergüenza de todos nuestros errores, de todas nuestras equivocaciones, de todos nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y esa culpa hacerla a un lado y podamos llegar nosotros a la presencia del Señor. Libertad del temor, porque Jesús nos ha liberado de ese miedo. ¿Por qué? Porque habíamos pecado contra Dios. Porque el pecado sabíamos que nos separaba de Dios. Y entonces, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es lo que hizo el Señor. Ya no hay ese temor, porque hemos sido perdonados, hemos sido alcanzado misericordia. Por eso Cristo dijo ahí en el Evangelio de Juan, en el que estamos, capítulo 8, verso 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca estará separado. O sea, ya no hay temor de eso. Libertad de conocer a nuestro Dios. Solo unos cuantos podían tener ese acceso, esa relación con Dios una vez al año. Algunos los pudieron escuchar, pero con el Señor ahora, a nuestro favor, nos da la oportunidad de tener esa relación con Dios como Él la tiene. ¿Quieres conocer a Dios? Escúchalo. ¿Cómo lo escucho? Pues a través de lo que el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús trajo. A través de todo lo que Él ha dicho. Por eso Cristo dijo en el verso 42: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, dice Cristo, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Quieres conocer a Dios? Ahí está, a través de Cristo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres llegar al Padre? Es a través de mí. Y nos da esa libertad a nosotros, libertad de amar, porque el Señor nos ha librado del temor. Entonces eso nos da paso a poder amar a nuestro Dios, a nuestro Señor. El apóstol Juan, en la primera carta, el capítulo 4, verso 18, él dijo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces nosotros ya no tememos. ¿Por qué? Porque hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Lo hemos adquirido a través de nuestro Señor. Por eso la pregunta: ¿en verdad somos libres? Hasta que el Señor sea quien nos dé esa libertad. Por eso mi pregunta hacia ti: ¿ya eres libre? Pregúntate. Y si no, todavía estás a tiempo. Todavía tienes la oportunidad, porque tienes vida. Y dentro de la vida tenemos la oportunidad. Porque después, dice el escritor a los Hebreos, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Eres libre? Y si no, ahí está el Señor. El Señor Jesús está dispuesto a darte libertad. Y si el Hijo, dice, si Él es el que los libera, el que les da la libertad, serán verdaderamente libres. Dios te bendiga.